Muy buenas tardes, bienvenidos a esta sesión de trading de la A a la Z. Como estamos prácticamente a una semana del Mundial, hemos decidido tocar algunos temas para poder analizar el impacto que puede llegar a tener este evento global en el trading. Entonces, el día de hoy vamos a estar explorando si el Mundial realmente puede mover al peso mexicano y en caso de ser así o en caso de no ser así, que lo resolveremos esta pregunta dentro de los siguientes minutos, que es donde nosotros como traders, como inversionistas, podemos estar volteando a ver una vez que este evento de más de 30 días culmine y también que estar vigilando durante, además de estar viendo los resultados de nuestros equipos favoritos, en mi caso, pues evidentemente México, pero también por ahí Francia y Portugal, ¿no? Entonces, vamos a avanzar el día de hoy. Para los que no me conocen, mi nombre es Eduardo Ramos, soy trader, pero bueno, soy trader y analista de mercados financieros y antes de ser analista para los brokers, pues llevo un ratote ya operando desde 2017. Y bueno, vamos a comenzar con el día de hoy. Y es que, pues bien, una realidad es que cuando hablamos del mundial normalmente pensamos en estadios, es obvio, camisetas, vuelos, hoteles y consumo. Pero para nosotros como traders, las preguntas o la pregunta que nos tenemos que hacer es distinta. Eh, Algo que nos puede llegar a la mente es, ¿puede un evento deportivo global mover una moneda, así como lo hace un evento geopolítico? Y la respuesta corta es sí, puede influir, pero no de forma aislada. Es que el mundial puede generar entrada de divisas, turismo, consumo, mayor ocupación hotelera, también percepción internacional positiva y flujos hacia sectores muy específicos. Pero el peso mexicano como tal no se mueve solo por fútbol, se mueve por una combinación de tasas, de riesgo global, del dólar, de inversión, de remesas, de comercio, de petróleo, de política interna y de expectativas. Entonces, pues no podemos decir el mundial va a fortalecer el peso, como darlo como un hecho. Porque el mundial puede convertirse sí en un catalizador de sentimiento, de consumo y de entrada de temporal de divisas, pero su impacto sobre el peso mexicano depende más que nada del contexto macro completo. Y esa es la idea central de este webinario. No vamos a vender una historia emocional, no te vamos a platicar, no te voy a platicar exactamente hacia dónde invertir, pero sí lo que vamos a hacer es entender cómo este evento global puede entrar en el mapa del mercado y eso evidentemente nos puede proporcionar oportunidades, ¿va? Entonces, el primer canal por el que el Mundial puede impactar a México, pues es obvio, es el turismo. Y es que cuando llegan visitantes internacionales ocurre algo muy simple. Vienen con dólares, euros, libras, reales, pesos argentinos, yenes, cualquier otra moneda. Y una parte de ese dinero termina convirtiéndose sí o sí en pesos mexicanos para poder pagar los hoteles, para poder pagar la comida, el transporte, el entretenimiento, las compras y los servicios. Y eso genera entrada de divisas. Es algo muy, muy lógico, muy básico. Pero ahora, según estimaciones comerciales sobre México como sede del Mundial del 2026, se espera una llegada de alrededor de 5 millones de visitantes al país y una inyección aproximada de 3.000 millones de dólares a la economía mexicana. En algunos medios, les voy a poner aquí en pantalla uno de los que estaba yo revisando, que es este de acá, el International Trade Administration, que prácticamente es una oficina del gobierno de Estados Unidos. Pues, bueno, prácticamente nos dan estas estimaciones y otras estimaciones oficiales y privadas hablan de más de 5.5 millones de visitantes internacionales, evidentemente, y un impacto económico de entre 1.8 y 3.000 millones de dólares. Y esto sí, o sea, son números grandes, suena grande, y para turismo, hoteles, restaurantes, aerolíneas y servicios, evidentemente lo es. Pero
aquí viene la contra o el otro lado. Para el mercado cambiario, pues sí impacta, pero hay que ponerlo en contexto. ¿Por qué? Porque México al día de hoy, 2026, ya es una potencia turística. De hecho, en 2025 recibió 47.8 millones de turistas internacionales y esto representó un crecimiento del 6% respecto al año previo, es decir, al año 2024. Entonces, la realidad es que el Mundial no crea desde cero una industria turística, pero lo que sí hace es añadir un pico de demanda sobre una base turística ya muy grande. Y por eso su efecto cambiario puede ser positivo, pero a pesar de este positivismo o este optimismo en el tema cambiario, también puede ser probablemente temporal, ¿vale? Ahora, el segundo canal, además del cambiario, bueno, el segundo canal es el consumo. Y es que un visitante no solo compra los boletos para los partidos, ya sabemos que compran vuelos, reservan hoteles, usan transporte, comen en restaurantes, salen a bares, compran souvenirs o mercancía, etcétera, visitan zonas turísticas y muchas veces extienden su viaje. De hecho, esta semana que estuve en Reforma, me tocó ya ver muchas caras distintas y eso habla de los pues, turistas ya llegando al país, ¿no? Y esto, evidentemente, puede beneficiar directamente a sectores como las aerolíneas, como restaurantes, el transporte, el retail, el entretenimiento y, y también el tema de los pagos digitales. Y también puede generar una presión temporal sobre precios en las zonas sede, especialmente en hoteles y transporte. Con esto podemos empezar a focalizar en tales Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, que son las tres sedes donde van a haber partidos del Mundial. Y a nivel global, pues para las sedes del Mundial 2026 ya se ha estimado un gasto turístico relacionado con el evento de alrededor de 4.3 mil millones de dólares y ya al día de hoy hay una concentración de cerca o un poquito más del 80% de todo eso concentrado en hospitality, en hospitalidad. Y aquí, para nosotros, ese es un dato importante, para nosotros como traders, porque el impacto puede aparecer más claro no en el mercado cambiario, sino en el mercado accionario, y con esto podemos enfocarnos, evidentemente, o voltear a ver los sectores y datos de consumo que afectarán directamente en el peso de la divisa, ¿no? Es decir, el mundial sí puede ser más visible en ocupación hotelera, en ingresos de aerolíneas, en ventas minoristas o servicios, que en una apreciación directa y sostenida del peso mexicano. El día de hoy estamos en 17.28 y esto, bueno, pues es un tipo de cambio del cual prácticamente un nivel de precios que llevamos desde enero del 2026, es decir, a pesar de que ya empezó todo esto, que ya está la fiebre mundialista, el peso no se ha fortalecido más allá y probablemente se llegue a mantener igual, ¿no? Probablemente veamos alguna apreciación hacia los 17.22, 17.20 y pues listo, ¿no? Y es que todo esto sirve o puede servir como un peso en soporte narrativo, ¿vale? Pero los activos ligados al consumo turístico, estos son los que sí nos van a mostrar muy probablemente una reacción mucho más directa, ¿vale? Para tornar un poquito o tomar cierto contexto, vamos a hablar un poquito de la historia, ¿no? Y es que cuando analizamos eventos globales, el mundial es un evento global, pues tenemos que ser cuidadosos porque no todo impacta igual. Es decir, no podemos decir que el mundial o las olimpiadas o una cumbre internacional va a mover unas monedas o una sola moneda, un solo par por sí solo, porque las monedas se mueven por variables mucho más grandes. Pero los eventos globales sí pueden cambiar la percepción, el turismo, los flujos de capital y la confianza. Y en el caso de México, el dólar contra el peso mexicano, pues ha sido muy sensible o más sensible históricamente a eventos como crisis financieras, como cambios en las tasas de la Fed, como el tema del riesgo geopolítico, el riesgo político del país, el petróleo, porque también somos un país productor,
flujos hacia economías emergentes y de episodios de aversión al riesgo. Y uno de los ejemplos más fuertes, hemos visto un impacto brutal en la moneda, fue en abril del 2020, cuando el dólar contra el peso mexicano alcanzó niveles históricamente altos, cotizando cerca de los 25.78 pesos por dólar. Justo, y todos aquí estábamos viviéndolo, este shock global del COVID. Y eh, pues la realidad es que esto sucedió, todo este impacto que están viendo aquí fue porque todo el mundo, todos los inversionistas eliminaron las monedas de alto riesgo y se fueron a hacer una búsqueda masiva y una búsqueda mundial de dólares. Y este ejemplo, este impacto que estás viendo aquí, nos enseña algo importante, porque es un episodio global de miedo y en un episodio así, el dólar pesa más que cualquier narrativa local. Y ahora si lo comparamos pues con el mundial, pues el mundial puede sí traer turismo y divisas, pero si al mismo tiempo hay aversión global al riesgo, a lo mejor algo que provoca que el dólar suba, hay tensión política en el país o caída en apetito por las monedas emergentes, el efecto positivo del evento pudiese quedar opacado. Y esto se los platico como efectos que pudiesen salir en cualquier momento y que nosotros es bueno que estemos pendientes a ellos. Y por eso mismo, ya sea hoy, mañana, nosotros como traders no deberíamos de estarnos preguntando si el mundial va a beneficiar al peso, sino que nos deberíamos de estar preguntando en qué momento está ocurriendo el mundial, porque con eso vamos a entender el contexto donde el mercado probablemente quiera comprar, vamos a decirlo así, quiera comprar México, ¿no? Y esa es la diferencia, ¿va? Ahora, todo esto genera sentimiento y el sentimiento de los inversionistas, me refiero, no el sentimiento nuestro, es una variable invisible, pero muy poderosa. Y cuando un país está en la conversación global por razones positivas, la realidad es que eso puede mejorar bastante la percepción internacional. Y el Mundial pone a México frente a millones de personas y eso evidentemente fortalece, como les decía, narrativas de turismo, de consumo, de infraestructura, de capacidad logística, de marca del país, o sea, México como una marca y el atractivo para la inversión. Pero, sentimiento no es lo mismo que flujo permanente. Y es ahí donde está la clave de si el peso mexicano se pudiese fortalecer. Porque un inversionista internacional puede pensar, México se ve fuerte, con turismo, con consumo y con exposición global. Pero para comprar pesos o activos mexicanos de forma sostenida, también va a mirar las tasas reales, que actualmente están en el 6.5%. Aquí tiene la tasa de interés del Banco de México. ¿Cómo está la inflación? ¿Cuál es el riesgo político? Sabemos que México está pasando por una crisis de violencia que involucra a una parte de la política y eso los inversionistas lo van viendo. También se evalúa mucho la estabilidad fiscal, el crecimiento del país, su Producto Interno Bruto, también la relación que tenemos, mejor dicho, con el vecino de arriba, con Estados Unidos, y la liquidez en el mercado. Entonces, el mundial puede sí mejorar la historia, pero la historia necesita números para convertirse en inversión y el sentimiento ayuda a abrir la puerta. Y las fundamentales, pues nos dicen si se va a decidir si el capital entra y se queda o simplemente pasa y se va, ¿no? Ahora, un inversionista institucional, pues no va a operar o no opera en el mundial como un aficionado, como muchas personas que nosotros conocemos. Y tampoco compra pesos porque México gana un partido, así no funciona. Lo que hacen los inversionistas es mirar la información de otra manera. Y pues aquí son varias preguntas que nos podemos hacer, ¿no? Como inversionistas. Nos podemos preguntar, ¿aumentará el ingreso por turismo? Evidentemente la respuesta ya la tenemos, es un sí. ¿Mejorará el consumo en ciertas regiones? Evidentemente sí. ¿Habrá presión inflacionaria temporal en servicios? Esa es un poquito más de duda porque probablemente en algunos lados
precisamente en los puntos turísticos que ya les mencioné y aledaños después de que acabe el mundial o cuando acaben los partidos de aquí y la gente, los turistas se queden un poco más tiempo, pues sí puede haber cierto impacto en los precios, porque, pues bueno, si los que estamos viendo y ustedes que están viendo esto son mexicanos, deben de saber que en algunos lados, como playas y demás, pues muchas veces a la gente, a los turistas, le ven la cara de eso, de turista, ¿no? Entonces, pues muchas veces hay como una inflación artificial en el cual lo que a nosotros como locales nos cuesta, no sé, 50 pesos, tal vez para el turista cuesta 150, ¿no? Y evidentemente, cuando se relacionan los tipos de cambio, muchas veces ese aumento artificial que se hace, para muchos inversionistas, pues, son considerados como cacahuates, ¿no? Pero a ver, ya me desvié un poquito. También otra de las preguntas es, ¿puede mejorar la percepción de México como destino? Y si la respuesta es sí, hay que valorar algunos factores y si la respuesta es no, tenemos que pensar en qué está pasando, porque de ahí, literalmente, tenemos que preguntarnos, ¿habrá riesgos operativos? ¿Habrá protestas, saturación logística o problemas de seguridad? Y este último punto es muy importante porque los eventos globales no solo traen oportunidades, sino que también exponen riesgos. Y pues literalmente antes del Mundial, hace ayer, o sea, desde hace una semana, pero prácticamente ayer, se han reportado protestas de maestros de la Comisión Nacional de Trabajadores de la Educación, de la CENTE, que se le conoce aquí, y literalmente, pues estos maestros están amenazando con generar interrupciones durante el Mundial, afectando zonas de alta actividad económica y turística. Una de ellas es el Zócalo de la Ciudad de México, que está en el centro de la Ciudad de México, y literalmente donde iba a haber una capacitación el día de ayer para el FanFest, un evento que se llama FanFest, que literalmente vas a poder ver los partidos ahí en pantalla gigante, pues se tuvo que dar vía Zoom porque los maestros bloquearon las avenidas aledañas que podían permitir que la gente accesara, ¿no? Otro punto, ayer mismo, la sede de la Secretaría de Educación Pública, uno de los organismos pues, más importantes, eh, justamente en tema de educación, pues fue irrumpido, hubo quema de de algunas partes de ahí del lugar. No quemaron el edificio, pero sí como protesta, quemaron creo que una estación para apagar incendios y demás. Y pues eso pues genera ciertas alertas, ¿no? Y a los que llegan para acá, pues a los turistas los puede poner como un poquito en la alerta. Sin embargo, esto no significa que el mundial vaya a ser negativo. Significa que el mercado siempre evalúa dos lados. Uno, el beneficio potencial y dos, el riesgo de ejecución. Y un evento global puede impulsar confianza si se gestiona bien, pero también puede dañar la percepción si hay disrupciones, si hay inseguridad o problemas logísticos. Y por eso la reacción del inversionista internacional no es emocional, es comparativa. Eso es algo que tenemos que entender y una vez que nosotros veamos en 4 años que viene otro mundial, pues hacernos estas mismas preguntas para poder hacer esta comparativa que básicamente se traduce en comparar la oportunidad contra el riesgo. Ahora también el mundial, eh, pues nos sirve como un catalizador, ¿no? Y creo que esta es una de las ciudades más importantes de toda esta sesión. Sí, el mundial, un catalizador, pero no necesariamente el motor principal del peso mexicano, porque un catalizador acelera algo que ya está ocurriendo. Y si el peso ya está fuerte por tasas atractivas, el 6,50 contra el 3,50 de la Fed es súper atractivo, también hay cierta estabilidad en el país, hay entrada de capital prácticamente diario a través de las remesas y también hay un buen sentimiento hacia México, a pesar de toda la problemática social y de inseguridad, pues literalmente México es un país que tiene previsiones inclusive por fondos como BlackRock y como Vanguard para poder invertir en el país de aquí al menos a 10 años. Y eso, junto con el Mundial, puede reforzar esa narrativa. Pero, aquí viene un pero, si el peso está presionado por un dólar fuerte, incertidumbre política o salidas de capitales emergentes,
pues tal vez se pudiera ver en algún momento inclusive que se revertiera, mejor dicho, todos estos efectos, ¿no? Entonces, hay que pensar en una analogía sencilla. El mundial es como viento a favor, ¿va? Llega, pero, y te puede mover, pero no reemplaza al motor de un barco, ¿no? El motor del peso mexicano sigue siendo el diferencial de tasas de interés, el flujo hacia las economías emergentes. México es una economía emergente, el peso mexicano es una moneda emergente. También la relación con el comercio con Estados Unidos, las remesas, que es sumamente importante. De hecho, uno de los puntos más fuertes por los cuales el peso se mantiene en estos niveles es por la entrada de remesas. Y literalmente tendría que pasar algo muy caótico para que los estadounidenses, los mexicanos que están en Estados Unidos dejaran de enviar dinero aquí a México. En los últimos meses ya ha empezado a pasar algo que puede afectarlo, que es el tema del ICE, pues prácticamente la patrulla migratoria de Trump. Pero bueno, al final de cuentas las remesas siguen llegando. De ahí otro punto sería el riesgo político y el dólar o la percepción del dólar a nivel global, que al día de hoy pues se encuentra todavía algo fortalecida, se encuentra pues en un rango bastante lateral, pero arriba de los 99 puntos, cercano ya casi rozando nuevamente los 100 puntos contra varias otras divisas, ¿va? Entonces, el Mundial puede empujar, sí, pero no conduce solo o solito no se lleva la economía, ¿no? Y además hay que recordar que hay otros, o sea, que también en Estados Unidos y en Canadá va a haber cierto impulso económico, ¿no? Entonces, eh, cuando nos preguntamos qué activos pueden reaccionar más que el peso mexicano, pues no tenemos que voltear a ver prácticamente el par de dólar contra el peso mexicano, porque el impacto del mundial se puede sentir más claro en otros activos o sectores, como les decía, como el tema de las empresas relacionadas con aeropuertos, hoteles, consumo, restaurantes, bebidas, todo el tema de pagos, transporte, retail y turismo. Y, por ejemplo, si lo analizamos o si empezamos a ver algunas compañías, podemos ver algunas valuaciones, inclusive de compañías que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, y una, por ejemplo, que es, el ticker es Volar, que es controladora, vuela compañía de aviación SAP de CB, bla, 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 como quieras, que en términos eh, concretos o escuetos o cortos sería Volaris, ¿no? Esta aerolínea, que ahorita se encuentra en 13.50 pesos una acción de Volaris. Entonces, evidentemente, esta compañía puede tener cierto beneficio si va a haber muchos vuelos que vayan de México a Guadalajara y Monterrey, o entre estos tres estados, y después de ahí, probablemente, pues tal vez hacia playas como Acapulco, como Cancún, como Tulum, tal vez como Oaxaca inclusive y demás. Entonces, que esté ahorita en 13.50 es un precio a analizar. Podemos percatarnos que lleva en este rango de precios desde prácticamente marzo. Entonces, marzo, abril, mayo, y estamos en junio, 2 meses, lleva ahí. Probablemente ahorita no veamos un impulso fuerte, pero cuando reporte sus beneficios e ingresos, que sería el lunes 27 de julio, tal vez, ahí podemos ver un cambio y pues, posiblemente el precio pudiese incrementar tal vez a 15.10 o tal vez hasta los 16.20. Si tú volteas a ver el gráfico y lo vemos y lo alejamos un poquito más, pues prácticamente la compañía se encuentra en niveles sumamente bajos. Así que si tú estás pensando en qué compañía poder a lo mejor invertir en México, Volaris creo que es una opción que en el corto plazo nos puede dar algo de rendimiento, y principalmente por el tema del mundial. No para dejarla para toda la vida, pero sí para aprovechar un poco de esa liquidez que puede generar y de los beneficios que puede promover en el país. Otra es Grupo Aeroportuario del Sureste, ASUR que se le llama, que en gráfico diario podemos ver que llevaba una tendencia, bueno, históricamente tiene una tendencia al alza.
tiene una tendencia al alza. Ahorita se encuentra en 506 pesos, evidente, es mucho más cara que la de Volaris. Y últimamente ha estado, eh, pues parece esto, si lo analizamos como un ciclo, como las bases de un ciclo económico, pues puede ser que esto pinte a cierta distribución, ¿no? Se dan cuenta, alcanzó unos máximos en los 690 pesos y de ahí ha venido cayendo y pareciese que quiere ir a romper el nivel de los 500 pesos para tal vez caer. Pero el mundial puede ser un catalizador precisamente para que esta caída o no suceda, o si sucede, pueda rebotar rápidamente gracias a ciertos reportes, algún reporte de beneficios y resultados, beneficios e ingresos positivo, que sería ese reporte el lunes 27 de julio de este año. Entonces, lunes 27 de julio podemos estar pendientes, pero podemos irnos posicionando desde ahorita. En lo particular, inclusive yo me esperaría a ver si puede caer un poquito más el precio y tal vez ver si puedo adquirir alguna acción en 464 o en 415 pesos mexicanos, ¿no? Esto es aerolíneas, ¿no? Ahora, por acá, déjenme ver si encuentro. Ok, esta no está. Ahora vámonos al sector hotelero, al grupo Posadas. Grupo Posadas, que qué horror de gráfico me está mostrando aquí. Creo que no hay muy buena data, pero digo, no tengo mucha acción de precios, son muchas rayitas raras, feas, pero lo que sí puedo ver es que el día de hoy, o lo que nos podemos percatar, es que el día de hoy, no, sí, lunes 25, no, este es lunes 25 de mayo, ya no está, me parece que esta empresa ya no está cotizando en bolsa entonces, ya salió, por eso se ve así, ya salió Grupo Posadas de la Bolsa Mexicana de Valores. Bueno, ni hablar. Eh, Hoteles City, City Express. City Express sí está cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores y pues literalmente podemos, si alejamos el gráfico, podemos ver que ha venido a la baja. Está ahorita en 6 pesos de su cotización. La tenemos aquí desde los 23 pesos. Sí ha caído en las últimas, prácticamente en los últimos 10 años, 12 años. Sí ha caído fuertemente, pero se encuentra en un precio que, si me preguntas, pues yo lo consideraría barato. H-City es el ticker, que son los hoteles City, que serían City Express y todos esos, que evidentemente van a tener una ocupación bastante interesante. Y quién sabe, a lo mejor el precio nos puede dar una sorpresa, porque si nos damos cuenta, se mueve de cierta manera con volatilidad y tal vez en su reporte, que es el jueves 23 de julio, pudiese sorprendernos hasta los 8 pesos por acción. Y esto, evidentemente, nos estaría generando prácticamente un 20% aproximadamente de beneficios, ¿no? Si compráramos ahorita acciones de Citi, ¿no? Ahora, por ejemplo, pensando en el retail, ¿no? Walmart de México, no Walmart de Estados Unidos. Walmart de México se encuentra en 51.49, se encuentra en una tendencia claramente bajista. Parece que viene precisamente de una distribución, después de un ciclo alcista. Venimos viendo una bajada y estamos actualmente, pues, en lo que puede parecer ser una zona de liquidez, una zona donde puede haber interés comprador en los 50 pesos, no en los 51, 50 ahorita, sino hasta los 50 pesos o inclusive un poquito más abajo, tal vez pensar en los 47 pesos, que también fungió esta zona o este nivel como una resistencia, como un techo, ¿no? Ahora puede ser que se convierta en soporte. Y pues bueno, ¿por qué? ¿Por qué Walmex? ¿Por qué Walmart? Pues evidentemente aquí no se trata tan solo de los turistas, sino que del pueblo mexicano durante el Mundial va a consumir de todo, van a consumir cervezas, van a consumir alimentos, etcétera. Entonces, Walmart de México que no solamente me pienso en Walmart, sino estoy hablando de los otros grupos, que es el Banco Walmart, de lo que es Sam's y demás. Todos esos, estas tiendas pueden representar beneficios interesantes para
los resultados trimestrales. El resultado trimestral puede ser, no puede ser, va a ser el miércoles 22 de julio. Entonces, ya sabemos que 23, 22, 23 y 26 de julio hay que marcarlos en el mapa, en nuestro calendario, y también ver cómo podemos operar, operar esto. En BT Markets no tenemos acceso a las acciones de la Bolsa Mexicana de Valores, pero sí tenemos acceso a algunos ETFs de algunos sectores que involucran a México. Pero ahorita no les voy a platicar de ETFs. Lo que quiero es darles esta información para que puedas aprovechar esto sin importar que si tengas cuenta aquí con nosotros o no, ¿va? Ahora, esto pensando en el retail y ya para finalizar un poquito, vamos a ver algunas de las compañías, por ejemplo, Visa. Evidentemente, Visa y Mastercard son compañías que van a tener beneficio con el tema del mundial, a pesar de que estén en una, bueno, por ejemplo, Visa se encuentra ahorita en una tendencia bajista. Visa sí la puedes operar aquí en BT Markets. Esta es una compañía que no cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores y literalmente, pues solamente es ir siguiendo algunas zonas. Para mí, las zonas de interés para compra serían cercano aquí a los $300, buscar ahí liquidez y aquí me voy a atrever a poner un poquito de un indicador. Y por ejemplo, ahorita con esto que les acabo de poner, la traducción, si tú ves, si ya conoces este tipo de estructuras en el gráfico, pues sí son bandas de Bollinger, pero no son las bandas de Bollinger comunes y corrientes. Estas bandas de Bollinger que les acabo de poner en el gráfico funcionan solamente en gráfico de un día y tienen un cálculo que se basa en una sola desviación estándar. Si tú las quieres programar, solamente tienes que ponerle desviación 1, nada más con eso, ponerla en gráfico diario y listo. Y lo que nos da esto, este indicador con esa configuración, es encontrar dónde está el valor intrínseco y poder analizar si la compañía está sobrecomprada, sobrevendida o precisamente en su valor intrínseco. Y ahorita Visa pues nos está marcando precisamente que está a la mitad del canal, así que podemos pensar que su valor intrínseco está muy cercano al óptimo, así que es inclusive comprar ahorita puede representar una buena oportunidad. Evidentemente, esto no es para hacer trading intradía, sino para meter la compra y dejarla de aquí a lo mejor hasta que tenga su reporte, que es el 28 de julio de este año, ¿no? 28 de julio. Entonces, evidentemente ahí veremos algunos resultados de qué pasó con el tema del mundial, ¿va? Visa me parece interesante para compra, aunque venga de una tendencia bajista, creo que podemos encontrar un piso interesante aquí en los 200, de los 295 a los $300. Ahora, Mastercard, que es MA, también se puede ver beneficiada. Y aquí está, por ejemplo, se encuentra por debajo de su valor intrínseco utilizando esta configuración de bandas de Bollinger que les acabo de platicar. Y prácticamente, pues entonces, si está por ahí abajo, hay que marcar niveles. Ahorita ha rebotado de los $472. Por aquí yo tenía marcada esta zona, que es, no sé desde cuándo la marqué, pero es una zona para mí de interés y literalmente ha rebotado ahí. Así que si el precio está por debajo de su valor intrínseco y tomamos en cuenta todos los factores del mundial, que va a haber pagos con tarjetas Visa, Mastercard y demás, evidentemente eso es revenue, eso son comisiones que van a ayudar a que tanto estas dos compañías puedan representar una oportunidad para comprar ahorita que están por debajo y literalmente tratar de sacar algo de estas oportunidades, ¿no? Que nos está otorgando el mundial, ¿va? Entonces, bien, eh, estos son como el tipo de activos que pueden estar, eh, pues, reaccionando más allá del peso mexicano, eh, pero también hay que tomar en cuenta que puede haber ciertas afectaciones de expectativas de inflación en los servicios, eso ya se los había platicado. Estar atentos también
a estos movimientos de estas empresas que les acabo de platicar, tanto de Bolsa Mexicana de Valores como internacionales como Visa y Mastercard, porque si el mercado anticipa mayores ingresos, ese es el punto que a nosotros nos interesa. Y es importante porque nosotros como traders, pues no tenemos solamente que preguntarnos si sube, si va a subir o si va a bajar, sino tratar de encontrar dónde se expresa mejor toda la narrativa mundialista, porque sí, muchas veces va a ser en el Forex, pero creo que la realidad la vamos a ver más en acciones, lo vamos a ver en el impacto en el consumo, en datos macro, en el tema de la inflación y el Producto Interno Bruto, y precisamente también en el turismo, ¿no? Porque el mercado no siempre nos expresa una historia en un solo activo, sino que esa historia se va como dividiendo y se cuenta entre varios activos, ¿va? Ahora, para analizar el dólar contra el peso mexicano durante el mundial, pues hay que tener un marco simple. Esto ya es un poquito más de trading, enfocado a trading intradía, pero pues primero que nada necesitamos estar volteando a ver el dólar americano, ¿no? Estar volteando a ver el dólar americano, déjenme quitar. Esta configuración no sirve para otra cosa que no sea eh, ¿cómo se llama? Para acciones. Esas bandas de Bollinger solo sirven para tema de acciones. Entonces hay que estar evaluando el dólar de manera global. El DXY, este ticker, es el índice del global y su relación con algunas divisas, pues nos da una relación o nos dice qué está haciendo el dólar o cuál es la percepción. Ahorita el dólar se encuentra fuerte por todo el tema de Irán contra Estados Unidos, un tema más de refugio debido al tema de los bonos, pero de eso platicaremos en otra ocasión, ya no nos vamos a meter ahí. Y es que si el dólar está fuerte contra todo, pues el peso puede sufrir aunque haya turismo. Entonces hay que ver cómo se va desarrollando toda esa narrativa de la guerra contra Irán. Eh, Segundo, mirar las tasas de interés, lo que les decía hace ratito. Eh, en México las tasas están en 6.50, en Estados Unidos en 3.50. Hay una diferencia prácticamente de 3 puntos, se podría decir que de 300 puntos base, y eso pues literalmente hace que las tasas de México sean atractivas frente a Estados Unidos y eso le da soporte al peso mexicano. Después de ahí hay que mirar el riesgo global. Hay que ver si de repente sale de apetito por emergentes, por monedas emergentes. Si es así, el peso se puede beneficiar. Ahorita se mantiene esa parte muy, pero muy estable. También si hay aversión al riesgo. Si hay aversión al riesgo, el peso se puede presionar. Y la aversión al riesgo puede ser si llega a haber un escalamiento real en el tema de Irán y Estados Unidos. Ahí puede haber cierta aversión al riesgo. Después, punto número cuarto, hay que mirar los datos turísticos y el consumo. Eh, hay varios portales, hay uno que se llama Estatista, que literalmente saca estadísticas de muchos sectores y ahí a lo mejor podemos buscar cómo van el tema de las reservaciones, cómo va la ocupación de los hoteles, el gasto, los niveles de gasto, los vuelos, la movilidad y estos elementos, segurísimo, pueden mejorar el sentimiento del inversor o tirarlo literalmente, ¿no? Y también ver cómo se van moviendo el tema logístico y los temas sociales, como por ejemplo las propuestas, porque esos escenarios particulares que son inherentes del país, pues pueden reducir el beneficio que tal vez todo el tema de la percepción internacional de gastos, vuelos y demás pueda dar, ¿no? Entonces, literalmente la lectura no es mundial, es igual a peso fuerte, no. La lectura correcta es el mundial más un contexto favorable puede dar un soporte adicional para el peso mexicano. Aquí se los he puesto, ¿va? Y entonces la gran lección que nos podemos quedar en esta sesión es la siguiente. El mundial sí puede influir en el peso mexicano, pero no de la manera que muchos pueden pensar o que pensaste cuando entraste a este webinario diciendo, a ver, si a lo mejor opero dólar contra peso mexicano, porque no es una fórmula automática, tampoco significa que más turistas es igual a un peso más fuerte, es una cadena más compleja. El turismo genera divisas, las apoyan el consumo mejora la actividad,
La actividad puede mejorar la percepción y la percepción puede atraer capital. Esa es la cadena completa. Pero el mercado como tal siempre lo va a comparar contra lo macro, contra tasas, contra dólar, contra riesgo global y la política interna. Y por eso el mundial lo debemos de entender como una narrativa macro temporal, como una historia que pueda apoyar a México, también a Estados Unidos y a Canadá, evidentemente, si el resto del contexto acompaña, pero no tomarlo como una fuerza capaz de dominar por sí sola al mercado cambiario o al mercado accionario. Y nosotros como traders, pues la única emoción que tenemos que tener con el evento es la de ver a nuestros equipos jugar, ver si ganan, ver quién avanza a la final. Si te gustan las apuestas deportivas, pues meterle ahí para divertirte y ver si le sacas algo de provecho a las apuestas deportivas, no al trading. El trading no son apuestas, ¿va? Y eh, ya hablando en serio, nosotros como traders, y tú que te quieres profesionalizar, pues no debes de reaccionar ante nada. Debes de medir los datos, debes de compararlos, debes de contextualizarlos y luego, ya con todo ese contexto, podemos decidir dónde se presenta la mejor oportunidad para poder invertir o hacer trading. Porque aquí en los mercados, incluso, pues un mundial no mueve por magia. El mundial sí va a mover, pero la economía, el peso mexicano y las acciones se van a mover cuando todo esto se convierta en flujo de capital, en una percepción y en datos económicos, ¿va? Entonces, con esto hacemos el cierre de este webinario. Espero que les haya agradado. Va a quedar subido a YouTube en esta misma semana, así que si quieres volver a revisar qué acciones estamos recomendando, bueno, ni siquiera no es una recomendación, aquí no podemos recomendar, pero cuáles acciones fueron las que vimos el día de hoy. Déjalo ahí en el comentario de YouTube si crees poder invertir en alguna. No sé, platícanos algo ahí en YouTube, qué te pareció. Y evidentemente, cuando sean las fechas de los 20 de julio, pues ojalá puedan regresar y decirnos cuál fue el resultado. Y evidentemente nosotros también lo estaremos analizando. Así que, bien, sin más, por el momento, hasta aquí cerramos este webinario. Les agradezco a todos los que entraron y para los que lo están viendo por YouTube, no olviden, bueno, cuando esté subido, porque esto va a ser una grabación, dejen ahí su like, los comentarios y suscríbanse al canal. Sin más, por el día de hoy, les mando un fuerte abrazo y les deseo que su equipo, pues, les dé muchas alegrías, ¿no? Un abrazo y hasta la próxima sesión. Bye.